Buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien ahí? Señora. Sí, Gracias. señora. Sí, profe, sí, escuchamos bien. Escucha muy bajito, profe. Sí, señora. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a esta segunda web conference. Recordemos que estos espacios, pues, lo que intentan y buscan es resolver las dudas de aquellas temáticas que se van trabajando. Les pido, por favor, que verifiquemos que nuestros micrófonos estén apagados. Gracias. Esta web conference se llama Desafíos de los licenciados en Pedagogía Infantil de la UNAD y hace parte de la unidad 2 del curso de Introducción a la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Mi nombre es Liliana Charro, soy a acompañarlos en este momento y pues vamos a dar paso. Me permito leer la agenda del día. Entonces, bienvenida a presentación de la web, lectura infantil, recordatorio, red de curso, comentarios de la tarea 1, denominada autobiografía, introducción a los temas principales de la unidad 2 del curso, explicación de la realización de la tarea, análisis de caso de la unidad 2, acompañamiento docente y rúbrica de evaluación, recomendaciones generales, preguntas e inquietudes finales. Entonces, para que el tiempo, digamos, sea demasiado enriquecedor, vamos a dejar las preguntas, por favor, al final del encuentro. ¿Listo? Entonces, los invito para no que sintamos que no estoy prestándoles atención. Entonces, los invito a que tengamos las preguntas y las inquietudes que tengan al final del encuentro y ya pues habilitamos ese espacio para resolver esas inquietudes, ¿sí? Y ojalá pues podamos resolverlas en su totalidad. Bien, entonces empiezo con la lectura infantil, Mi día de suerte, de la escritora e ilustradora Keiko Casca. Mi día de suerte. Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaban sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. Oye, conejo, gritó alguien desde afuera. ¿Estás en casa? ¿Conejo? Pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, yo lo habría comido al desayuno. Perdón, yo cierro. Ay, no cerré el Sky, ya lo cierro. Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. ¡Oh, no! Gritó el cerdito. Oh, sí, exclamó el zorro. Has venido al lugar indicado. Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. Este debe ser mi día de suerte, clamó el zorro. ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar a nuestra puerta? El cerdito pataleaba y chillaba. Déjame ir, déjame ir. Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esta no es una cena cualquiera, es cerdo al horno, mi preferida. Ahora, instálate en la lata para hornear. Era inútil resistirse. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. Pero hay algo que debes saber antes. ¿Qué cosa? Gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Estás sucio sin duda alguna. Así que el zorro se puso a trabajar. Recolectó algunas ramas, encendió la hoguera, cargó el agua hasta su casa.
Y finalmente le dio al cerdito un buen baño. Eres fantástico para refregar, dijo el cerdito. Listo, dijo el zorro. Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora quédate quieto. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. ¿Pero qué? Gruñó el zorro. Bueno, como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor zorro. Mm, se dijo el zorro a sí mismo. Ciertamente es bastante pequeño. Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió unos tomates, preparó unos espagueti, horneó unas galletas. Y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. Eres un cocinero fantástico, dijo el cerdito. Listo, dijo el zorro. Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. Entonces, suspiró el cerdito. Se le fue la voz, profe. Señor, ¿se escucha nada? A la profesora creo que se le fue el internet. Sí, creo que se le fue el internet porque abandonó la reunión. Buenas, pido disculpas. Está presentando un poquito de fallas la red. Posiblemente no será la primera vez que me saque, está un poco débil la señal. Les pido un poco de paciencia y comprensión frente a la situación. Sí, señora. Listo, ya retomamos. Estoy aprovechando para darle ingreso a otras personas que estaban esperando y ya vuelvo a compartir nuevamente la pantalla. Listo. Por favor, alguna tutora me confirma si estamos viendo la pantalla, por favor. Sí, Liliana. Sí, señora. Sí, sí, señora. Gracias, muchas gracias.
Vuelvo a retomar, no sé hasta dónde me escucharon, qué pena. Profe, ¿me puedes indicar? Ahí escuchamos esta partecita del cuento. Sí, esa partecita ya la escuchamos. Ok, hasta aquí quedamos, ¿verdad? Sí, ahí quedamos. Gracias, muy amables. Listo, dijo el zorro. Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. Entonces entra al horno. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. Pero, ¿qué? 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 Gritó el zorro. Bueno, debes saber que yo soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Yo prefiero comer un asado tierno. Así que el zorro se puso a trabajar, presionó y estiró. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies. Eres un fantástico masajista, dijo el cerdo. Pero, continuó el cerdito, he trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco hacia la derecha, por favor. Así es, muy bien. Ahora un poco hacia la izquierda. Señor zorro, ¿estás ahí? Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo, y mucho menos una lata para hornear. Pobre señor zorro, suspiró el cerdito. Ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño, qué cena, qué masaje! Exclamó el cerdito. Este debe ser mi día de suerte. Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. Veamos, dijo revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré después? Listo. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Voy a mirar si hay otras personas para el ingreso. Listo. Ya, bien. Entonces, vamos a recordar en este momento nuestra red de curso. Recordemos que hay diferentes roles que desempeñan los docentes en la UNAT. Entonces, vamos a ir identificando ya en este momento, ya tenemos y debemos tener identificado al curso, al grupo al que pertenecemos. Entonces, está la profesora Adriana Lucía Andrade de la UDR La Plata. Ella es tutora de los grupos del 34 al 48, del 61 al 68, del 71 al 75, 125 y 126. También está la docente Alicia Andrea Montoya, de la UR Suacha, tutora de los grupos del 1 al 8, del 49 al 60, del 110 al 116, 121, 122, 123, 130, 131 y 134. Está la docente Joana Milena Molina, de la UDR Mariquita,
tutora de los grupos del 9 al 21, 69, 70, del 76 al 84, el 124 y el 127. Y quien les habla, Liliana Chavarro, tutora de los grupos del 22 al 33, del 85 al 109, el 112, del 117 al 120, el 128, 129, 132 y 133. Y yo también tengo el rol de directora de curso. Entonces, para que tengamos esos datos claros. Bien, permítame un momento que creo que alguien está solicitando el ingreso. Niño, ahí se me tira a todos. Es que, gracias, muchas gracias por la recomendación. Sino que es que se vea como bloqueado. Ya, listo. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la tarea 1, que consistía en la autobiografía. ¿Listo? Entonces, esta autobiografía, pues más que un referente teórico, era un ejercicio reflexivo, ¿cierto? En donde nosotros debíamos identificar esas posibles fortalezas y debilidades, ¿cierto? O fortalezas y amenazas que están acompañadas o que encontramos en nuestro proceso de formación, ¿cierto? Y a partir de esa identificación de fortalezas y debilidades, debíamos pues organizar un plan de acción, ¿cierto? Que me permitiera cumplir o que me permita cumplir con mi proceso de formación de manera exitosa, ¿cierto? Esto me llevaba a identificar una red de apoyo, que son esos agentes, esas personas que hacen parte de mi vida de una u otra manera, de roles, y que deben favorecer o que deben favorecer mi proceso como tal. Entonces allí veíamos que aparecían familiares, amigos, compañeros del curso, ¿cierto? Inclusive algunos refirieron tutores, consejeros académicos, ¿cierto? Y pues algunos datos que me permitían contactarlos y apoyarme en ellos, ¿cierto? Y también este ejercicio reflexivo me invitaba a hacer un compromiso, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay muchas situaciones externas, ¿cierto? Que favorecen o dificultan mi proceso de formación. Pero más allá de eso, pues es un compromiso personal que cada uno debe asumir, ¿cierto? Para cumplir con su objetivo como tal. Entonces, en esto consistía la tarea 1. Recordemos que porque recibo varios mensajes de que tenemos dudas de, bueno, que no, todavía no hemos recibido la realimentación. Recordemos que esa realimentación se va a reflejar en algunos casos después del 16 de mayo, ¿sí? Ya las tutoras hemos ido realizando el ejercicio de calificar, de hacer la realimentación, pero si nosotros referimos la fecha que aparece en la agenda del curso, nos damos cuenta que es después del 16 de mayo que van a aparecer esas realimentaciones reflejadas. ¿Listo? Porque pues sé que en algunos casos ha generado esta inquietud. Importante que tengamos en cuenta estas observaciones que nos realicen las tutoras para poder pues mejorar nuestro proceso para las próximas tareas que entreguemos. Bueno, listo. Nosotros tenemos que recordar la ruta de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en esta ruta de aprendizaje, primero que todo debemos consultar el entorno de información inicial.
¿cierto? En la información inicial encontramos lo que les mencionaba hace un momento, encontramos la agenda del curso, ¿cierto? Y allí pues voy a encontrar las fechas límite que tengo para entregar mi tarea a tiempo, ¿cierto? Ahí me va refiriendo las horas, los días que me quedan para entregar la tarea a tiempo. Y en este entorno de información inicial también voy a encontrar los horarios de atención vía Skype de mis tutores. Esta recomendación quiero que la tomen para todos los cursos que ustedes tienen inscritos, no solamente para este de introducción a la licenciatura en pedagogía infantil, sino para todos los cursos, para que ustedes puedan contactar a sus tutores y si necesitan una llamada vía Skype, ¿sí? Hacer una consulta en tiempo real, pues consulten esos horarios de atención de ellos, ¿sí? Y los puedan contactar o puedan acordar una cita, ¿sí? Porque pues a veces ya nosotros tenemos agendados para atender a otros estudiantes, entonces que puedan acordar esa cita. Recuerden que los horarios y el Skype de los tutores lo encuentran en el entorno de información inicial. ¿Listo? Entonces, siguiendo con esa ruta de aprendizaje, también nosotros debemos acudir al entorno de aprendizaje como tal. En el entorno de aprendizaje, que es el que encontramos aquí abajito, ¿cierto? En el entorno de aprendizaje, nosotros vamos a encontrar esos referentes teóricos que me van a apoyar la unidad que estoy desarrollando. Es importante que no omitamos estos pasos, ¿sí? O sea, es lo que les está formando a ustedes, ¿cierto? Este proceso. Entonces es necesario que ingresemos a la unidad de acuerdo a la unidad que estemos trabajando o de acuerdo a la unidad que me sugiera la guía de trabajo y exploremos cuáles son esos referentes teóricos. Ustedes ahí encuentran todo el material, no tienen que buscar otras fuentes, ¿cierto? Porque a veces encontramos en internet que hay fuentes que no son confiables y de pronto van a tener información errónea, ¿sí? O información equivocada o demasiada información, me voy a saturar de información que no me va a servir para desarrollar mi actividad. Entonces, ustedes deben ingresar ahí en el entorno de aprendizaje y en cada unidad encuentran los referentes teóricos que le van a ayudar a resolver cada una de las tareas. En este entorno de aprendizaje, ustedes también encuentran la guía de trabajo, que ahorita al final, después de que veamos unos conceptos, vamos a ver esta guía de trabajo para la tarea 2, qué es lo que me indica que debo hacer, y además van a encontrar la rúbrica de evaluación. ¿Sí? La rúbrica de evaluación son esos criterios que nosotros tenemos en cuenta para valorar el trabajo que ustedes hacen en cada unidad. ¿Bien? En ese entorno de aprendizaje también encuentran los foros interactivos que hay en su grupo colaborativo como tal. Entonces, para esta tarea 2, ¿cierto? Para la de análisis de casos no es obligatorio compartir nada en el foro, ¿sí? Sin embargo, yo puedo utilizar este foro que encuentro en el entorno de aprendizaje para compartirle a mi tutora los avances que yo he realizado. Eso sí, una semana antes, o sea, si lo vemos con la tarea 2, sería antes del 29, ¿sí? De mayo, entregarles esos avances que yo he hecho para que ellas me puedan dar unas orientaciones o me puedan realimentar, ¿sí? Esto lo podemos hacer por el entorno del aprendizaje en el foro o también lo podemos hacer por el correo interno del curso. ¿Bien? Y importante que tengamos acá en cuenta que en el entorno de aprendizaje nosotros también encontramos la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Que es lo que nos dice qué es lo que me van a evaluar y también el formato de las actividades. En la tarea 1 yo evidencié en algunos casos que los estudiantes realizaron la autobiografía en otro formato completamente diferente. Entonces es importante que nosotros conservemos la plantilla que propone la UNAD, ¿sí? Ella propone una presentación como tal, ¿cierto? Una portada, nosotros debemos diligenciar los datos que me piden ahí en la portada y debo pues ir contestando cada uno de lo que me dice ahí, pero debo conservar el formato, ¿listo? Entonces para que lo tengamos claro. Y por último, cuando ya resuelva
la guía de trabajo como tal, cuando realice el formato, ya debo ir al entorno de evaluación y allí debo subir la calificación. Listo, ahorita vamos a ver lo de Turnitin y bueno, y otras cosas que tienen que ver con este entorno de evaluación. Bien, entonces vamos a mirar el siguiente video. Por favor, las tutoras me confirman si se escucha. Espérame, porque quiero que no haya retorno. Y si se, Sí, señora, sí se y si- escucha. y si se está viendo cuando le dé play, por favor. Y si se escucha y si se Sí. está viendo la pantalla, por favor. Sí, Gracias. Tenemos algunos elementos de la historia del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. La historia del programa nos cuenta que en el año 2010 existió una iniciativa de la Decanatura de la Escuela de Ciencias de la Educación de la universidad a partir de una experiencia que la universidad tuvo en un jardín infantil indígena en la ciudad de Bogotá, que fue de los primeros jardines infantiles indígenas que existieron en esta ciudad. A raíz de esta iniciativa se crea el primer equipo de diseño del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, que comienza realizando unas investigaciones documentales sobre el estado de la formación a nivel nacional e internacional en el área de formación de los maestros para la primera infancia. También se empiezan a realizar las primeras versiones del documento maestro de diseño del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil e inicia un espacio académico que hasta la fecha se viene adelantando, que es la Cátedra de Infancia, un espacio académico en el cual diferentes actores sociales, académicos, vienen a compartir sus experiencias y sus conocimientos en relación con la infancia. En el año 2011 se incorporan nuevos miembros al equipo de diseño de la licenciatura y se hacen las primeras versiones del diseño del programa por núcleos problemáticos, que hace parte de todo un componente de rediseño curricular que la universidad comenzó por esos años y que busca cualificar el proceso de formación de todos sus estudiantes. Se realizó asimismo más avances y ajustes en el documento maestro del programa y se presentó el programa ante el Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación, que es el primer organismo que le da aprobación a este programa. En el año 2012 continuaron los ajustes y adecuaciones a este rediseño curricular de la UNAD y por supuesto este programa siguió enmarcado en ese proceso. Se presentó el programa ante el Consejo Académico y el Consejo Superior de la Universidad, dos de los estamentos que necesariamente deben apoyar este tipo de programas y ese tipo de iniciativas para poderse presentar posteriormente al Ministerio de Educación. Se realiza asimismo el diseño de los primeros cursos del programa y se realiza un primer estudio de factibilidad del programa que hace parte de todo el proceso de diseño del mismo. En el año 2013 se contrata una firma especializada para la realización del estudio de mercado que realiza este proceso a partir del estudio de factibilidad que ya se venía haciendo. Se define el núcleo problemático común de la Escuela de Ciencias de la Educación. Como ya dijimos, el diseño curricular de la universidad se realiza en torno a problemas y se define entonces cuál es el problema central que se aborda para todas las licenciaturas de la escuela y esto por supuesto enmarca también al programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Se hace un segundo grupo de cursos diseñados dentro del marco del programa y se comienza a incidir hacia el sector externo realizando propuestas de diplomados para la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. En el año 2014 se propone una propuesta de formación para el Ministerio de Educación Nacional y a partir de esta propuesta se da origen a un convenio con Plan Internacional en el cual la universidad tuvo la oportunidad de formar a diferentes agentes que trabajaban con la primera infancia alrededor del país con mediaciones virtuales. Se realiza una nueva presentación del programa ante el Consejo Académico, dado que durante los diferentes años que se vino trabajando en él se realizaron ajustes y era necesario contar con la aprobación de este consejo. Y por último, se hicieron los últimos ajustes al programa y se radicó el documento maestro ante el Ministerio de Educación Nacional para solicitar la verificación de condiciones de calidad y que se nos otorgara el registro calificado del programa. Finalmente, en el año 2015 se obtiene el registro calificado del programa en el mes de mayo y se hace la primera oferta para estudiantes a partir de agosto-diciembre del año 2015.
A partir de allí hemos venido ofreciendo el programa en los diferentes periodos que la universidad ofrece a la comunidad. Ha sido un programa con muchísima acogida y tenemos estudiantes alrededor de todo el país que han visto en la UNAD la oportunidad de cualificarse y de construir su sueño profesional. Para mayor información, les invitamos a consultar las referencias que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Bien, entonces este video que acabamos de ver, esta presentación, hace un barrido histórico del programa como tal, ¿cierto? Este lo encontramos en la unidad 1, ¿cierto? Porque para la tarea 2 nos sugiere que revisemos los referentes teóricos que aparecen en la unidad 1 y en la unidad 2. Recordemos que estos referentes teóricos los encontramos en el entorno de aprendizaje. También nos hacen una recomendación y es que escuchemos el programa radial, ¿cierto? En especial el programa de Red de Infancias, ¿sí? Este programa radial de Red de Infancias se sintoniza los martes de 10 a 10:30. Allí pues se explica y se cuenta un poquito sobre el programa como tal, ¿cierto? Y pues en caso de que ustedes no puedan sintonizarlo por diferentes razones, pues en la página como tal podemos encontrar las grabaciones de dichas emisiones. ¿Listo? Esto también es un referente bibliográfico que encontramos en las unidades, ¿sí? Esta aparece en todas las unidades porque pues la idea es que conozcamos un poco más sobre nuestro programa como tal. ¿Listo? Bien. Otro referente bibliográfico que nos va a servir mucho para desarrollar la tarea 2 como tal es el proyecto educativo del programa, ¿sí? Este proyecto educativo nos muestra como tal pues todo lo que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Entonces es una descripción muy específica, ¿cierto? En lo que consiste nuestro programa, ¿listo? Y aquí vamos a encontrar, si nosotros revisamos la tabla de contenido, vamos a encontrar varios de los elementos o de los conceptos que se deben manejar en esa tarea 2, ¿cierto? Entonces, uno, por ejemplo, de los conceptos que nosotros, bueno, o lo que nosotros debemos entender es la denominación teleológica del programa, ¿sí? Esta denominación es como esa concepción que tenemos en la UNAD sobre el programa, ¿sí? Porque en la universidad, en la UNAD, se llama licenciatura en pedagogía infantil y porque no se llama licenciatura en preescolar, ¿sí? Asimismo, pues, ¿por qué se entiende o por qué se habla en la UNAD de que los pedagogos infantiles son agentes transformativos en una sociedad? En este proyecto educativo, ¿cierto? Encontramos la misión y la visión, que son conceptos que también nosotros definimos dentro de esa tarea 2, y encontramos los propósitos de formación. Ustedes en pantalla están viendo los propósitos de formación. Yo estoy pasando rápido la presentación porque, como les digo, la idea es que ustedes revisen los referentes bibliográficos, ¿sí? Y los puedan leer y los puedan interiorizar. Hay un micrófono abierto, por favor, lo apagamos. Gracias. Entonces, yo estoy pasando de manera rápida la presentación porque pues la idea es que ustedes interioricen y consulten, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es como dando unas indicaciones generales de la tarea 2, pero pues ustedes deben hacer esa, digamos, esa indagación bibliográfica que lo encuentran en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, en términos generales, podemos decir que los propósitos de formación de la UNAD es precisamente formar docentes que atiendan a la misión y visión que vimos anteriormente en la diapositiva anterior, ¿cierto? Y que se espera que los docentes en formación, o sea, que son ustedes como tal, estén altamente comprometidos con el desarrollo integral, la protección y que garanticen
los derechos de esos infantes que van a atender, ¿sí? Entonces recordemos que desde el primer momento que nosotros asumimos esta formación, ya nosotros estamos siendo considerados como docentes en formación, o sea, nosotros ya nos estamos formando y ya pues debemos adquirir unos compromisos, ¿cierto? Unas actitudes, vamos a ir desarrollando unas habilidades que nos permitirán pues ejercer nuestra labor, ¿sí? Pero ya desde ya estamos en el proceso de formación. Listo. En esos procesos de formación, pues, y este es otro tema otro concepto que nos aparece en la guía, es el perfil, los perfiles de formación, ¿cierto? El perfil profesional de un licenciado en pedagogía infantil de la UNAD, ¿sí? No estamos hablando de otra universidad, no estamos hablando a nivel mundial, a nivel nacional, no, estamos hablando de del perfil de formación que tiene un docente en la UNAD, ¿sí? Recordemos que un perfil profesional son esas capacidades y esas competencias que poseen ustedes, ¿cierto? Y que van a ir desarrollando los futuros licenciados en pedagogía infantil, ¿cierto? Para asumir la responsabilidad, pues, que se les otorga en el ámbito de la pedagogía infantil como tal. ¿Listo? Eso hace referencia al perfil profesional. También nos aparece un concepto que es el perfil ocupacional, ¿cierto? Ese concepto también nos aparece aquí en la ficha. Entonces, este hace referencia a los diferentes escenarios en que un licenciado en pedagogía infantil de la UNAD puede participar, ¿cierto? Entonces, podemos desdibujar un poquito la idea que solamente un licenciado en pedagogía infantil va a trabajar en un aula, ¿cierto? Solamente se va a dedicar a un aula, sino que debemos ver más allá, debemos ver más allá y conocer todas las posibilidades que nos ofrece el programa como tal, ¿cierto? Recordemos que toda esta documentación que ustedes están viendo en pantalla y que estoy pasando un poco acelerada, ustedes la encuentran en el entorno de aprendizaje, en la unidad 2, inclusive. Este proyecto de educación del programa como tal, lo encuentran en todas las unidades. Es algo que reincide en todas las unidades precisamente para que ustedes lo puedan conocer, lo puedan interiorizar y pues la idea es que en cada unidad se vaya trabajando de manera más profunda. ¿Listo? Bueno, también nos aparecen algo que es los rasgos distintivos del programa como tal. Recordemos lo que nos mencionaban en el video que pudimos escuchar, ¿cierto? Entonces nos decían que el programa está diseñado en torno a núcleos problemáticos, ¿cierto? Y que a partir de allí pues hay unos ejes centrales. Entonces esos ejes centrales está infancias, formación del licenciado en pedagogía infantil y la educación inclusiva, ¿cierto? Y es a través de esas competencias digitales que se abordan estos ejes como tal. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo en pantalla lo que les mencionaba, el núcleo problemático, el núcleo integrado de problemas, las redes académicas de curso. ¿En dónde toma sentido todo esto del núcleo problemático, el núcleo integrado y las redes académicas? Pues precisamente esto cobra un sentido en nuestra malla curricular, ya la vamos a ver más adelante. Entonces aquí estamos viendo, ¿cierto? En la pantalla estamos viendo los núcleos problemáticos como tal, ¿cierto? Ahí están señalados. Y los núcleos integrados de problemas. Entonces, aquí los ven. ¿Listo? Todo esto de núcleo problemático nos da cuenta de que la malla pues fue pensada, como lo vimos en el video como del barrio histórico, es un programa pensado, diseñado previamente, aprobado, ¿cierto? Y que se intenta desarrollar y que día a día, pues la idea es mejorarlo, la idea es actualizarlo, ¿sí? Los contenidos no siempre son los mismos, se va actualizando de acuerdo pues a las nuevas políticas que surjan, ¿sí? A la nueva realidad, en fin.
Entonces, estos núcleos problemáticos se ven reflejados en nuestra malla. Yo sé que la imagen no es muy clara porque pues esta es propuesta como en una red. Sin embargo, ustedes la pueden revisar y lo ideal es que la revisen, esa malla curricular que les propone el programa y que les sugiere además, es importante que ustedes las tengan en cuenta para que ustedes puedan entender o sea, como el mapa como tal de su programa, del programa que ustedes eligieron estudiar, entonces que lo puedan entender y el porqué de los cursos que van viendo. Si ustedes ven, hay cursos que son muy parecidos a otros, pero es precisamente porque tienen el mismo núcleo temático, ¿cierto? Como tal, o sea, que le apuntan a respuesta a una problemática que hay, ¿cierto? Pues esa es la idea. Que es importante también que ustedes conozcan muy bien esa malla que les presentan desde ya, ¿sí? Es de pronto un poco apresurado hablar ya de prácticas y del seminario prepráctica y demás, pero sin embargo es algo que a ustedes les va a parecer. Entonces yo aprovecho este espacio para recomendarles y sugerirles que conozcan muy bien la malla. ¿Para qué? Para que inscriban el próximo periodo académico cursos que le ayuden a completar los créditos y que sean prerequisito para hacer el seminario prepráctica, ¿sí? Cuando ustedes lleguen, avancen en el proceso, va a llegar a un punto en que ustedes tienen que hacer un seminario prepráctica para poder iniciar su práctica pedagógica, pero eso todavía estamos un poquito lejitos, pero sí va a llegar ese momento. ¿Cuál es mi sugerencia? Que analicen muy bien esa malla curricular, que se apoyen en los consejeros académicos para que ellos les puedan sugerir qué cursos ustedes deben inscribir, ¿cierto? Y que le apunten a ese seminario prepráctica, que ustedes puedan cumplir con esos requisitos, ¿listo? Entonces es importante que ustedes conozcan la malla. Cuando ustedes ingresen, ahorita y pues, o si ya lo hicieron y vieron el documento como tal, ahí está la malla de una manera más específica, ¿sí? Entonces ahí les van a explicar cuántos créditos tiene, bueno, como tal, va a ser, digamos, está de manera lineal, inclusive pues sugieren una manera de inscribir los cursos, ¿listo? Recordemos que hay cursos que dependen unos de otros, por ejemplo, vuelvo al tema de la práctica, aunque está lejano todavía, no es el siguiente periodo, pero digamos, yo no puedo inscribir práctica 2 si no he visto práctica 1, por ejemplo, ¿sí? Hay cursos que son de manera procesual, entonces por esa razón debemos fijarnos muy bien y conocer desde ya nuestra marcha, ¿ok? Listo. Otro núcleo problemático que digamos que caracteriza nuestro programa de pedagogía infantil es como tal el concepto de infancias, ¿sí? Porque en la UNAD se habla de infancias y no de infancia como tal, y cómo es esa concepción de infancias. Bueno, pues partimos del principio de que todos los seres somos únicos porque tienen un nombre, tienen unos gustos, tienen un género, tienen unas motivaciones, unos intereses, ¿cierto? Una identidad, ¿cierto? Y esto hace que ellos también tengan una historia familiar, ¿cierto? Unas necesidades. Todo esto lo hace particular. Entonces, obviamente entendemos y debemos entender que acá en Colombia todas las infancias no son iguales, ¿cierto? Entonces, hay niños con diferentes necesidades, con diferentes contextos, ¿cierto? Que lo hacen único. Entonces, nosotros desde ya debemos entender, ¿cierto? Y comprender esa concepción que se tiene como tal de la educación infantil, entendida como que atendemos a las infancias, ¿sí? No todas las infancias son iguales. Entonces debemos partir y ir conociendo y ir manejando como estos términos, ¿bien? También otro núcleo problemático es la educación inclusiva, ¿sí? Nosotros pues sabemos que es un tema que afortunadamente se incluye ahora, valga la redundancia, en todos, digamos, en todos los programas, o bueno, lo ideal es que se incluya
en todos los programas académicos que se planteen, ¿cierto? Eso es como, digamos, como lo que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, pues, ese es como ese paradigma que debemos tener, ¿cierto? De qué es la educación inclusiva, debemos ir construyendo esa noción y cuándo es una educación inclusiva, cuándo no, ¿cierto? Para evitar precisamente llegar de pronto a excluir a alguien. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos realmente qué hace una educación inclusiva, en qué aspectos es una educación inclusiva y cuándo sí y cuándo no. Porque frente a esto hay diferentes, digamos, como nociones, ideas que algunas no son muy acertadas y que debemos aprender a comprender. ¿Listo? Bueno, otro, digamos, elemento que aparecía, otro concepto que aparecía aquí era la integración y el uso de las TIC. Entonces, bueno, nosotros sabemos que como somos una universidad con la metodología de virtual, ¿cierto? Pues precisamente es una apuesta a las TIC como tal, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros veamos también esta posibilidad, ¿sí? Lo que nosotros vamos manejando y pues yo creo que todos nos hemos formado mucho en este proceso, ¿cierto? Con esta modalidad hemos avanzado, yo creo que muchísimo a lo que como iniciamos nuestro proceso, porque hemos tenido que aprender a manejar un campus, hemos tenido que aprender a manejar Skype, abrir diferentes plataformas, a manejar, ¿cierto? Y que inclusive a veces pues nos lleva tiempo y a veces nos juegan malas pasadas, ¿cierto? Entonces es una posibilidad y es también entender, ¿cierto? Hacerle una apuesta al uso de estas TIC para precisamente garantizar una educación inclusiva, ¿cierto? Que nosotros podamos recibir y brindar cuando seamos pedagogos, podamos brindar una educación. Entonces todo, digamos que todo es como una telaraña, una colmena que se va tejiendo. ¿Listo? Acá nos aparecía otro concepto y era de los licenciados en pedagogía infantil de la UNAD como intelectuales transformadores. Entonces, pues, ¿quiénes son los pedagogos intelectuales? En este momento somos todos quienes estamos leyendo, quienes nos estamos documentando, quienes hemos tenido que hacer acudir a diferentes fuentes, ¿cierto? Para poder comprender conceptos, para poder construir un párrafo, ¿cierto? En ese momento ya nosotros nos estamos construyendo como intelectuales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues la idea es que nosotros analicemos, observemos, analicemos una realidad de la infancia como tal, pero no solamente que nos quedemos en eso, ¿cierto? Sino que seamos transformativos. ¿Y cómo somos transformativos? Pues proponiendo cosas innovadoras, siendo activos, ¿cierto? Siendo críticos frente a lo que nosotros vemos de nuestra realidad. ¿Bien? Listo. Llegamos acá a la tarea como tal. Entonces, recordemos que esta tarea 2, análisis de casos, obedece a una actividad intermedia. La actividad inicial era la autobiografía y esa actividad está en el paso intermedio. ¿Listo? Entonces, recordemos que en el entorno de aprendizaje, nosotros pues ahí vamos a encontrar la guía de actividades, la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Y pues si es necesario, encuentro el foro donde puedo subir mis avances, ¿cierto? Para que pueda recibir una realimentación, ¿listo? Antes de una semana, recordemos que eso es como el tiempo. En esta actividad nosotros pues encontramos unas indicaciones que es importante cuando nosotros descargamos la guía de actividades como tal, nos dan unas indicaciones. Entonces nos dicen revisar todas las fuentes documentales que se encuentran en el entorno de aprendizaje para la unidad 1 y 2. Eso fue lo que hicimos en este momentico de manera muy rápida porque como les digo,
pues los documentos tenemos que consultarlos, tenemos que verlos, tenemos que revisarlos, leerlos, ¿cierto? Mirar cuáles son esos conceptos que se están desarrollando en cada una de esas fuentes, ¿cierto? Debemos revisar el formato 2, formato para elaborar el trabajo de solución de casos con conceptos principales. Importante que entendamos, por favor, que los formatos son diferentes para cada actividad. Entonces, yo no puedo guardar un formato que, como es una plantilla, entonces y en esa plantilla hice la tarea 1, no, la tarea 2 tiene otro formato diferente, ¿listo? Entonces es importante que tengamos esto claro. Recuerde que los conceptos y su aplicación para resolver los casos deben estar de acuerdo con los contenidos del curso. Por eso les recomiendo, no busquen más fuentes, porque lo que van a hacer es que se van a cargar de información y de pronto va a ser información que no les va a servir para desarrollar la tarea 2. Entonces, ahí ustedes ya en el entorno de aprendizaje encuentran todos esos referentes bibliográficos con los que van a poder desarrollar la tarea como tal. ¿Listo? Permítanme un momentico, que creo que... Listo. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Que leí en el chat. Sí, señora, sí se escucha. Ok. Gracias. Es que leí. Entonces, listo. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Listo. Esta actividad será revisada y evaluada a través de la herramienta Turnitin, por lo que es muy importante el uso de las normas APA. Turnitin es un aplicativo que nos permiten a nosotros los tutores identificar cuando el documento o la actividad está siendo plagiada, ¿sí? O ha sido plagiada. Entonces, Turnitin identifica la coincidencia, ¿sí? Del texto como tal con las fuentes de internet o con los documentos que estén en la web para identificar, bueno, si son de su autoría o no son de su autoría. Por eso es importante que aquí nosotros utilicemos las normas APA para hacer la citación. Ustedes tienen también María Fernanda, levantaste la mano, las preguntas las dejamos al final, ¿vale? O no sé si fue que se te levantó la mano. Listo, gracias. Entonces, ustedes tienen un curso que es el de lectura de escritura académicas, ¿sí? Que ofrece unos B-Learning. Yo les sugiero que los aprovechen, ¿cierto? Que de pronto puedan revisar lo de la citación de menos de 40 palabras, citas de más de 40 palabras, ¿cierto? Cita de paráfrasis, todo esto para que no incurran en el plagio, ¿sí? Recuerden que nosotros nos estamos documentando, ¿cierto? Ustedes van a revisar todos esos documentos, pero si toman un apartado, ¿cierto? Algunas ideas de esos autores que escribieron, ¿cierto? Ustedes deben hacer la citación, porque si no, Turnitin les identifica esto como plagio. Entonces es importante que nos apoyemos en esas normas APA, en ese manual. Revisen el manual de las normas APA, ya está en la 7ª edición, sin embargo, hay apartados de la 6ª edición que no sufrieron cambios, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que se compartió un video, ahorita hablamos sobre este video, bueno, aprovecho de una vez ya que toqué el tema. Ese video se compartió por los diferentes tutores, ¿sí? Fue como un apoyo, pues, para que ustedes lo pudieran observar. Pero es importante que ustedes revisen que la cuenta con la que están intentando abrir el documento es la cuenta institucional, ¿sí? Porque muchas veces no nos permite acceder a esos documentos si no estamos utilizando la cuenta institucional, ¿ok? Entonces, a veces en nuestros celulares nosotros tenemos diferentes cuentas activadas, la cuenta personal, la cuenta institucional, y pues si hay otras personas que usan ese dispositivo, pues otras cuentas. Entonces, a veces pedimos el acceso y obviamente va a ser denegado con otras cuentas que no son institucionales. Entonces, por favor,
para que tengamos en cuenta eso y que nos vayamos educando un poquito en el uso del correo institucional, siempre para poder enviar o recibir información. ¿Listo? Entonces les decía, Turnitin es una herramienta que pues permite detectar como el grado de coincidencia que hay con mi documento y con otros documentos. No se angustien si les aparece a ustedes un porcentaje del 20%, por ejemplo, de coincidencia. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así si ni siquiera hice una cita? Si todo eso lo escribí yo, por ejemplo. ¿Sí? Estoy diciendo, aunque para esta tarea, pues la idea es que también se apoyen en los referentes teóricos y puedan citar, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque estamos usando un formato, una plantilla que es institucional y pues obviamente tiene coincidencia con otros estudiantes, ¿cierto? Que ya presentaron la tarea, tiene coincidencia con la página como tal de la UNAT, ¿cierto? ¿Qué pasa? Debemos tener, no sé si es el caso, si acá si se presenta el caso, hay estudiantes que están reiniciando el curso, ¿cierto? Por una u otra razón no pudieron aprobar el periodo pasado este curso, entonces tuvieron que reiniciarlo. Hay algo que se llama autoplagio y la universidad también lo penaliza. Entonces, si alguien está reiniciando este curso, no puede volver a presentar el mismo trabajo, porque pues si reprobó fue porque no cumplió, ¿cierto? Con las condiciones necesarias para aprobar, ¿cierto? Además porque ya es otro proceso que se está llevando a cabo. Entonces no puede presentar ese mismo trabajo, tiene que modificarlo, tiene que hacerle los ajustes necesarios porque no puede ser el mismo. Eso se llama autoplagio también, ¿listo? Entonces es importante que nosotros no podemos copiar y pegar información, ¿cierto? Y no citar, porque estaríamos incurriendo al plagio y ustedes saben que el plagio en la universidad pues se penaliza con la nota mínima que es 0. ¿Sí? Entonces es importante que revisemos la manera como vamos a citar, que presentemos las citas de manera adecuada. ¿Bien? Listo. En esta actividad, pues aparecen estos 12 conceptos que son los que puedo desarrollar para solucionar esos casos. Puede que yo identifique 2 o 3 en un caso, puede que yo identifique 2 en un caso, puede que se me repitan los conceptos, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, no hay, digamos, como para decir, no, el primer caso responde a los 3 primeros conceptos, el segundo caso, no. Sí, puede pasar que se repitan los conceptos, puede que algunos no se aborden ahí. Bueno, en fin, lo importante es que nosotros tengamos los argumentos de acuerdo a esa revisión de los referentes bibliográficos, nosotros tengamos esos argumentos para poder resolver los casos. En la guía de trabajo nos dan el ejemplo, ¿sí? Entonces es muy fácil porque pues está el caso como tal, es un caso de la cotidianidad, ¿sí? Nosotros debemos pensar que estos casos, digamos que no son académicos, no son completamente complejos, no, son casos que suenan a nuestra cotidianidad, a nuestra realidad y a lo que vivimos nosotros y a los desafíos que tenemos nosotros los pedagogos infantiles, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es con ese caso, ¿cierto? Identificar cuáles son los conceptos que yo voy a desarrollar para dar solución a ese caso, ¿cierto? Después de que yo identifique los conceptos, los empiezo a desarrollar como nos muestra la guía de trabajo. ¿Listo? Aquí debemos tener en cuenta que toda guía de trabajo tiene una rúbrica de evaluación, ¿cierto? Entonces, para esta tarea tiene un valor de 175 puntos, ¿sí? Recuerden que la tarea 1 tenía un valor de 25 puntos, pero esta tarea ya tiene un valor más alto, ¿cierto? 175 puntos. Cuando yo descargo mi guía de trabajo, al final aparece la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Recordemos que la guía de trabajo yo la encuentro en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Yo la descargo, ¿sí? Es un PDF y al final encuentro la rúbrica. La rúbrica de evaluación es una herramienta, ¿cierto? Que sirve para evaluar y para ser evaluado de manera objetiva, ¿sí? No,
o sea, quiere decir que hay unos criterios, unos parámetros claros que me van a evaluar y así yo voy a obtener una calificación por ello, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta el primer criterio, que es realización del trabajo de solución a casos hipotéticos aplicando los conceptos de las unidades 1 y 2. Ese primer criterio de evaluación tiene 50 puntos, tiene un peso de 50 puntos. El segundo criterio de evaluación para esta actividad es comprensión de los conceptos de las unidades 1 y 2. Tiene un peso de 50 puntos, ¿sí? Entonces recordemos que en total debo sumar 175 puntos. El tercer criterio de evaluación es la aplicación de aprendizajes. Tiene un valor de 50 puntos. Y el cuarto y último criterio de evaluación es, representa los 15 puntos y este es el de redacción y ortografía. Entonces, importante que entendamos que nosotros ya estamos en un proceso de formación avanzado, ¿cierto? De formación superior. Entonces nos debemos empezar a exigir un poquito en la redacción. A veces nosotros tenemos la costumbre de escribir y no leernos a nosotros mismos, no leer lo que nosotros escribimos. Entonces es importante que nosotros hagamos este ejercicio. Es diferente cuando yo estoy hablando, diferente cuando escribo y diferente cuando me leo, ¿cierto? Entonces uno a veces omite palabras, a veces no utiliza conectores para los párrafos, ¿cierto? Entonces nos toca irnos como puliendo en este sentido, ¿listo? Bien, ¿dónde se entrega la evaluación? Recordemos que la evaluación se entrega en el entorno de evaluación, ¿listo? Entonces vamos a buscar en el entorno de evaluación donde diga evaluación intermedia, unidad 2, tarea 2. Recordemos que estamos en la tarea 2, análisis de caso, ¿cierto? Esta tarea 2 tiene plazo hasta el 6 de junio, entonces para que lo tengamos como claro, la última entrega es el 6 de junio, ¿cierto? La última fecha de entrega, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Recuerden que debemos recordar y tener en cuenta estos espacios de acompañamiento, ¿cierto? Estos B-Learning que se entregan, estos en todos los cursos, no solamente estoy hablando de este curso, sino todo el acompañamiento que ustedes reciben por parte de la universidad, ¿cierto? En diferentes espacios, ya sean en tiempo real, ¿cierto? De manera sincrónica o asincrónica. Entonces, ustedes pueden hacer, participar de las web conferences como estamos en este espacio, pueden hacer videoconferencia por Skype, ¿cierto? Pues obviamente programada de acuerdo a la organización de las tutoras, pueden o deben y se sugiere que participen en los B-Learning que ofrecen los cursos, ¿cierto? Para que puedan interiorizar ciertas temáticas, los CIPAS, ¿cierto? Acá dicen de manera presencial, pero pues sin embargo sabemos que B-Learning y CIPAS se están manejando en este momento de manera pues virtual por la situación, ¿cierto? Y pues los foros, digamos que yo llego muy tarde a trabajar, entonces no hay problema si ustedes escriben al foro, si suben su avance a la hora que ustedes puedan, o si le envían un correo a la profesora, no, pues no, obviamente no vamos a esperar que la tutora nos responda a cualquier hora, no, porque pues obviamente también ella tiene unos horarios de atención, pero yo sí puedo enviar mi avance por el correo del curso, ¿cierto? A la hora que, digamos, que se ajuste a mi horario personal. ¿Listo? Recomendaciones generales. Actualizar el perfil del curso con una foto actualizada. Esa era una tarea era una actividad de la tarea 1. Sin embargo, a la fecha hay estudiantes que aún no han realizado este proceso. Entonces, es importante, recordemos que nosotros estamos en una modalidad virtual. Sin embargo, pues es como una manera también de hacer un acercamiento con nuestros compañeros y nuestra tutora. Entonces, es importante que actualicemos esa foto de perfil. Revisar con detenimiento la guía de cada actividad, usar los formatos sugeridos y estar pendiente de la agenda. ¿Sí? Esto es importante para poder desarrollar cada actividad. A veces pasa que algunos estudiantes le preguntan a uno, profe, es que no entendí qué es lo que tengo que hacer, pero pues cuando uno va a indagar,
no han descargado la guía, no la han leído. Entonces, pues es como muy difícil resolver todas las dudas porque, o sea, las dudas son todas, ¿sí? No estaría resolviendo una duda, sino que tendría que empezar paso por paso a explicarle la guía. Entonces, recomendación, pues descargar las guías de trabajo, leerlas y pues ya comentar las preguntas puntuales de aquello que no hayamos entendido. Leer las referencias recomendadas antes de hacer los trabajos. ¿Cuáles son las referencias recomendadas? Las fuentes que aparecen en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Se recomienda es que consultemos estas fuentes porque son fuentes pues confiables y son fuentes que le apuntan a la tarea que estamos desarrollando. No dejar el trabajo para última hora. Si desea realimentación, enviar mínimo una semana antes de la fecha de cierre por correo del aula, ¿sí? Por el correo interno del curso como tal, o pues al foro. Revisar el horario de atención vía Skype de sus tutores de todos los cursos, ¿cierto? Para que puedan tener una realimentación o que puedan resolver sus inquietudes y utilizar el acompañamiento sincrónico. Utilizar los canales de comunicación, foro colaborativo, correo de aula. Recordemos que si por alguna razón nosotros no podemos presentar una tarea, ¿cierto? Vamos a pedir pues los soportes porque no pudo presentar esta tarea. Digamos, para la tarea 1, las tutoras fuimos muy flexibles, ¿cierto? Hicimos inclusive ese acompañamiento casi que personalizado, pues sabiendo que de pronto hasta ahora estamos aprendiendo a conocer el campus, ¿sí? Que todavía no distinguíamos entre el correo institucional y el correo del campus. Sí, diferentes razones, que también sabemos que hay problemas de conectividad. Sin embargo, pues ya también tenemos que irnos instruyendo en que estamos en un proceso de formación y que pues a pesar de que es virtual y que es muy flexible por el espacio, no podemos, digamos que no podemos tampoco presentarlo a la hora que nosotros queramos, a la fecha que nosotros no. Hay unas fechas establecidas y debemos respetarlas. ¿Listo? La calificación pues se proyecta mínimo 10 días después del cierre de la actividad, aunque pues en este caso sí hubo más tiempo, por lo que les digo, hemos tenido que ampliar en algunas situaciones los plazos. Entonces pues ya sabemos que la tarea 1 se ve proyectada después del 16 de mayo, ¿cierto? Y pues acceder digamos, a los encuentros como tal desde el correo institucional. Listo, ya vamos a dar el espacio para las preguntas y los comentarios como tal. ¿Listo? Permítame un momento. Listo, no tenemos link de asistencia porque pues digamos que asistir a estos encuentros pues se hace de manera voluntaria y no tiene como un peso calificativo. Entonces por esa razón no hay un link de asistencia como tal. ¿Listo? Muy buenas tardes, profesora. Discúlpeme, una pregunta. Resulta que estoy mirando aquí la información de la introducción y estoy mirando a ver cómo hago para mirar la calificación de la primera tarea. Zulma, sí, la tarea se ve reflejada a partir del 16 de mayo. ¿Listo? Porque en la agenda de curso, si tú ves en la agenda de curso en el entorno de aprendizaje, en el entorno de información inicial, ahí en la última columna te va a aparecer a partir de cuándo ves las tareas para cada curso, a partir de cuándo ves la nota de cada tarea. ¿Resolví tu inquietud, Zulma? Sí, señora, gracias. Es que el sábado pasado me puse a mirar las calificaciones y solamente tengo la calificación de un cuestionario, pero no vi la calificación de la autobiografía que hice, entonces pues tenía la inquietud. Es por esa razón, Zulma, porque todos los cursos no manejan la misma agenda. Por eso es importante que cuando ingresemos a cada curso
revisemos en el entorno no manejan, digamos, para la tarea 1 las fechas de entrega ni nada de eso. Cada curso tiene su agenda personal, entonces es importante que ingresemos al entorno de información inicial y revisemos la agenda de cada curso. ¿Listo? María Fernanda Romero, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas Profe, lo tardes. que pasa es que ya desarrollé prácticamente el trabajo, entonces mi pregunta es, digamos, en el desarrollo del trabajo dejo la letra, digamos, la que está en la guía, y como está en la guía, o tengo que ponerle interlineado doble, o sea, todo lo de normas APA. Lo puedes adecuar a las normas APA. Ok, profe, muchas gracias. Profe, una última pregunta, qué pena. Digamos ahí, yo utilicé, digamos, un referente bibliográfico y prácticamente de ese saqué, o sea, leí y con mis palabras pues leí solución al caso. Ahí, digamos, yo desarrollé mi trabajo como estaba en el ejemplo, ¿sí? Coloqué, digamos, pedagogía infantil y escribí, digamos, misión, visión, ¿así está bien? Sí, pero debes referir porque la misión no es, digamos, una idea tuya propia, sino la tomaste, la misión y la visión la debiste haber copiado tal y cual como es, porque, digamos, es un documento institucional, ¿cierto? Entonces yo no puedo, digamos, cambiar la misión o la visión de ninguna institución, sino es tal y cual como está. Entonces ahí te sugiero, María Fernanda, que realices una cita, ¿sí? Mira si es una cita de más de 40 palabras o menos de 40 palabras y pues ahí refieras como tal el proyecto de educación del programa. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, sí señora, con gusto. Elizabeth Bolaños, adelante. Profe, tengo dos dudas. Una es con respecto a lo del Turnitin y otras con lo de los B-Learning. Para empezar, con el Turnitin yo voy haciendo ya 6 casos. En cada caso he utilizado 2 referencias, algunas de menos de 40 palabras, parafrasis y cita textual. Y mi duda es a la hora de pasar por el Turnitin si me va a aparecer, por ejemplo, 60% plagio o 80% plagio, porque estoy intentando utilizar en cada solución de caso sacar algo de los textos leídos para no decirlo con mis propias palabras, porque pues más que todo se basa en esa lectura. Uh-huh. Sí, muy bien, Elizabeth, por tu pregunta. Sí te va a aparecer un porcentaje alto de coincidencia, pero no va a ser considerado plagio porque tú estás haciendo la referencia. ¿Me hago entender? O Sí, sea, tú estás haciendo la cita. Sí te va a aparecer, si tú me estás diciendo que estás como sustentando la solución de cada uno de los casos usando citas textuales, ¿cierto? De algunos apartados de los documentos que has leído. Entonces, desde que tú hagas la referencia como es, entonces no hay ningún problema porque estás citando, no te estás apropiando de esas ideas, sino estás haciendo la cita, pues aclarando de que no es tuya. Entonces, aunque te aparezca un porcentaje alto de coincidencia, tú debes tener la tranquilidad porque hiciste la cita de la manera adecuada. Bueno, muchas gracias, profe. La segunda pregunta es con lo del B-Learning. Había una cita el sábado pasado, intenté asistir y no me permitió, estuve esperando que me dieran acceso y ahí se quedó y no pude ingresar, no sé qué pasó ahí. Ok, sí, pues varios estudiantes me han comentado, pues los B-Learning se manejan es por zonas, ¿sí? ¿Tú a qué zona perteneces? Discúlpame. A Pasto. Ah, ok, listo. Entonces ahí nos tocaría revisar. Yo tomo tus datos. Elizabeth Bolaños Erazo, ¿verdad? Yadira Elizabeth Bolaños Erazo. Sí, listo. Entonces yo tomo los datos y yo comento con la directora, con la líder del curso, a ver qué fue lo que pasó, porque no te permitieron el acceso. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, con todo el gusto. Listo. Manuela, adelante. Manuela Ruiz, adelante. Bueno, entonces démosle paso a Paula Andrea Orozco Díaz. Hola, profe, hola, compañeros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe, y ustedes. Me alegra. Bien, gracias a Dios también. Bueno, profe, yo tengo una pregunta con respecto a la malla curricular.
Yo estoy en el segundo semestre ya, pero no sé cómo me matriculé, total que cogí como 2 materias apenas del primer semestre y el resto las cogí del segundo. Obviamente, pues esta que era la más importante, no sé, no me apareció, no sé cómo me matriculé y me tocó pues obviamente verla en el segundo porque esta es consecutiva con otra, me parece. Sí. Entonces, cuando en este segundo semestre sí pues nos mandaron la malla curricular y ya me aparecen unas opciones, pero mi pregunta es, hay muchas materias que aparecen y no sé si uno tenga que ver esas materias o solamente las que aparecen ahí como de opción de la malla curricular. ¿Sí me hago entender la pregunta? Sí, sí, Pablo. Lo que te entiendo es que, pues, o sea, tú quisieras como saber cuáles son esos cursos que son obligatorios, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Para señora. que los puedas inscribir. Entonces, si quieres, pues no sé, si quieres en otro espacio revisamos cuáles son las que tú ya probaste. Si tú digamos, tú ingresaste en el 16.1 o en qué periodo. Sí, sí, el pasado, en octubre inicié. Ah, ok. Entonces ahí nos tocaría entrar a revisar cuáles son esos cursos que ya probaste y cuáles puedes ver para el próximo para que no te ocurra lo mismo. Lo que le sugiero a los estudiantes, que se apoyen mucho en los consejeros estudiantiles. ¿Tú ya tienes identificado tu consejero o tu consejera? Pues el semestre pasado era Nelson, el consejero de Medellín, de la sede de Medellín. Sí, señora. Ok, entonces No sé podríamos... si cambiará, no sé si cambiará cada semestre, sí, o siempre es él. Sí, sí, señora, sí cambia. ¿Sabes qué podemos hacer? Escribirle un correo a tu centro, que sería en Medellín, y que ellos te asignen un consejero para que te puedan hacer ese acompañamiento y no te vuelva a ocurrir lo mismo. Listo, sí, señora. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe, que esté muy bien, gracias. Bueno, Paola, con mucho gusto, que estés muy bien. Listo. Mariana Isabel, adelante. Lendy Acevedo, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Profe, mi preguntita era algo respecto al e-learning, porque pues como mencionó mi compañera Elizabeth anterior, solo que ella es de otra regional, yo lo mismo no pude ingresar el sábado, creo que fue, sí, el sábado a las 7 de la mañana teníamos el encuentro, y pues no necesito inscribirme para la que hay el 13, que es como la réplica, que creo que es el 13 de 6 a 8 de la tarde, bueno, de la noche. Pues ya No, estoy inscrita automáticamente. no sé, porque es que depende si te aparece todavía ahí abajo para inscribirte. O sea, no sé si fue que de pronto no hiciste, porque pueden ser dos situaciones. Una, que de pronto no hiciste bien el proceso de inscripción, que eso es lo que nos toca entrar a revisar. Igual yo ya tomé también tus datos, y de pronto nunca quedaste preinscrita y por eso no te permitió ingresar. ¿Sí? Entonces de pronto tocaría entrar a mirar en el campus a ver si te aparece la opción de inscribirte a esa réplica. No, profe, pues yo estoy acá ya en mi campus donde están mis cursos y pues ya me aparece que el e-learning inscrito, próxima jornada, jueves 13 de mayo a las de 6 a 8 O sea que de la sí. noche. O sea, ya, no, ya estás ahí, ya apareces ahí. Ahí inscrita. Sí, importante que de pronto que si piden algún diligenciar el formato de asistencia ese día para que los puntos te los valgan. Ah, sí, porque en el anterior pues yo estaba conectada como 10 minutos antes y me fue imposible, realmente fue el único e-learning en el que no pude ingresar. Sí, de todas maneras, entonces yo lo voy a comentar, ¿listo? ¿Tú de Sí, qué tenía, zona eres? Perdón, María Isabel. señora, ¿De qué zona eres? de Acacías, Acá. del CEDA Acacías. Listo. Sí, señora. Listo. Tenía, pues yo soy del periodo 16-2 y pues hablando escuchando lo que la compañera anterior mencionó sobre el consejero académico, ¿cómo podemos averiguar quién es nuestro consejero académico? Sí, bueno, pues los consejeros académicos por lo general se asignan, pues es para estudiantes de la primera matrícula, ¿sí? Sin embargo, pues en algunos casos continúa ese proceso, digamos, el siguiente
para el siguiente periodo. Entonces, ahí la misma sugerencia, Mariana, de pronto redactar un correo a tu centro, donde tú hiciste la matrícula como tal, que es al centro que pertenece, y pues que tú le comentes pues la situación de que tú solicitas o requieres pues una orientación de un consejero. ¿Listo? Y pues, te asignarán uno, te contactarán pues los horarios de alguno de ellos para que te pueda acompañar en el proceso. Sí, señora, aunque acabamos de empezar, pero pues el tema como de matricular cursos en el otro semestre me tiene como algo preocupada porque estoy súper perdida respecto a eso. Sí, señora, no, igual yo estoy tomando pues como que son dudas que son como, o sea, como que inciden, entonces yo estoy tomando pues también esta nota para que nosotros como red de curso y como programa pues lo tengamos en cuenta. Sí, y honestamente, pues dependiendo a lo que verifique, usted es mi tutora como tal del curso de introducción a la licenciatura. Sí, señor. Bueno, profe, igual, muchísimas gracias. Bueno, con todo el gusto, Mariana. Y paso a Manuela. Manuela, ¿me escuchas? Sí, señora, profe, pues es que mira que a mí me pasó lo mismo que Mariana Isabel. Yo traté de ingresar al B-Learning, el de las 7 de la mañana, y tampoco es posible ingresar. Ok, ¿y te pudiste inscribir en la réplica? Sí, me aparece para el jueves. Pues eso le iba a preguntar, si esa es la réplica o es otro B-Learning. No, si aparece ahí como réplica, porque si son 3 B-Learning durante el curso como tal, pero si aparece como réplica, entonces quiere decir que es lo mismo que la primera sesión. Ah, ok, pues no, tampoco me aparece para registrarme, solo me aparece ahí junto al anterior B-Learning. Sí, señora. Entonces, mira, Manuela, yo quedo atenta para que después de ¿ese está programado para el 13, me dices? Sí, para el jueves 13 a las 6 de la tarde. Listo, entonces esperemos que puedan ingresar junto a tu compañera Mariana y en caso, y junto a Elizabeth, si pueden ingresar, y en caso contrario, por favor, me escriben un correo o me escriben por Skype y yo pues paso esa novedad también. Sí, espero que sí puedan ingresar al video. Si podemos tomar una captura de pantalla de en caso tal de que no nos deje ingresar, pues sería muchísimo mejor, ¿sí? Para que tengamos los soportes de informar cómo está el curso. Sí, señora, sí, inclusive yo le tomé pantallazo a la anterior porque pues intenté ingresar desde antes de las 7 y llegué hasta las 8 inclusive y tampoco me dejó ingresar. Entonces voy a hacer eso y espero sí poder ingresar porque pues siempre me hacen falta como 5 puntos. Ah, ok, bueno, sí, señor. Muchas gracias, profe. Tenía una pregunta, ¿ya no podemos retirar? Sí, señor, sí, señor. Ya se pueden retirar. Quienes no tengan dudas pueden ir colgando la llamada. Que tengan una feliz tarde y pues quienes deseen quedarse para resolver algunas dudas, con mucho gusto. Buenas tardes. No, muchas gracias. Bueno, con todo el gusto, que esté muy bien. Hasta luego.